Quiero prestarle atención a lo que está afuera. Voy a escuchar relatos, vivencias, emociones íntimas. Busco un mensaje en el encuentro, en una casa, en los objetos quietos y en una voz. Sigo un camino nuevo, por donde pasaron otros. Es una oportunidad para la sorpresa. En las vidas cotidianas, en lo secreto, en cualquier lugar, las impresiones más cercanas. Mi nombre es Virginia Gurini, me dedico a la equitación, soy profesora de equitación en el Club Maracó y en otros lugares de la zona. Y hoy les voy a presentar el libro que se llama Jinete, Piloto, Jinete. Es un libro que hizo mi maestro, Desi Laurent, y yo me ocupé de ser su intérprete en este libro, hice la desgrabación y la traducción y espero que les guste. Bueno, Virgi, muchas gracias por sumarte a la propuesta y estar acá con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, quería empezar preguntándote cómo comienza el vínculo, la relación con la equitación, en principio, para después ir específicamente al libro. Bueno, cuando nosotras éramos chicas, y digo nosotras porque soy melliza, nos gustaban los caballos, los animales en realidad, y al que más le gustaban los caballos era mi papá. Nosotros teníamos una quinta acá, bueno, medio cerca del club, y nos regaló un pony padrillo, o sea, una combinación muy poco recomendable. ¿Por qué? Y porque los ponis son unos caballitos bastante irreverentes, porque generalmente están montados por niños y tienen conductas así no tan disciplinados. Y la condición de un padrillo, bueno, es una particularidad que el bicho está siempre como compenetrado con lo que pasa en el medio ambiente, si hay otros caballos, si hay yeguas. Bueno, la cuestión es que tuvimos esa experiencia bastante, bueno, poco recomendable, pero así todo, digo así todo porque nos caímos el primer día, después fue desastroso eso. Y después nos trajo acá y mi papá buscaba caballos medio, bueno, lo que aparecía, ¿no? Ahora tampoco se hace así, pero en ese entonces era la costumbre conseguir un caballito de campo o, bueno, algo de eso. Y vinimos acá al club y empezamos a montar acá. Y yo tomé clases, concursé, hice salto, bueno, tomé clínicas, hice el profesorado de equitación también. Mirá. Y en el año 92, creo que 92, no me acuerdo, después lo chequeamos bien en el libro, conocí a Desi, que es, bueno, la inspiración del libro y en realidad el autor del libro del que vamos a hablar en un rato. ¿Desi? Desi Laurent, sí, sí, un belga. O sea, vos o parte de tu niñez y adolescencia, entonces estuviste como formándote en relación a la equitación. Sí, compitiendo también me decías, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo podría dividir en dos etapas la formación. Una primera etapa bastante autodidacta y a veces no porque yo fuese específicamente autodidacta, sino porque los que nos enseñaban eran autodidactas. No había mucha posibilidad de tener buenos profesores, de formarse. Te estoy hablando de hace una bocha de años. Entonces, bueno, medio que era una especie de grupo de gente que se ayudaba entre sí. Mirá. Eso fue durante toda una primera etapa. Y a veces solo con tener un poquito de coraje te alcanzaba para saltar categorías altas y palos altos. Que eso es más o menos lo que yo hice, que no montaba para nada bien, a mí me parecía que sí, pero saltaba alto. Después empezamos a tener ya
otro acceso al conocimiento, vino un profe de Rosario que se instaló acá, él tenía una formación mucho más importante que este sistema medio autodidacta a los ponchazos, pero bueno, no fue la revelación que resultó para mí conocer a mi maestro y conocer lo que él pregonaba. ¿Lo conociste acá? Lo conocí acá porque mi hermana, en realidad, quiso practicar una disciplina que se llama adiestramiento. El adiestramiento, capaz si lo pueden haber visto en la televisión, en los Juegos Olímpicos, son las personas que usan una galera y un saco largo y los caballos van como bailando. Hacen una coreografía, claro, por decirlo así para que se entienda, al ritmo de la música. Eso es un nivel recontra mil avanzado, ¿no? Pero mi hermana tenía la ilusión de practicar eso, de aprender eso. Y supo que había una persona, una chica en Santa Rosa que había viajado a Francia y había conocido en Francia a este señor de sí. Y mi hermana juntó todos los ahorros que tenía de toda su vida, que no era tampoco tanto, porque teníamos 18 años nosotras, y lo convocó. En realidad el objetivo de ella era viajar a Francia y él le respondió todo por carta, ¿no? O sea que la comunicación era capaz al mes te respondía, claro, y tal. Y le respondió que prefería venir él porque iba a venir a Brasil a tratarse del asma. Él era muy asmático y hacía mucho frío en Francia. Y también le dijo que bueno, en invierno en Francia donde él vivía, nada, había hielo, no eran buenas las condiciones. Y se vino. Y yo no me acordaba tanto de esto, pero lo contó el otro día mi hermana cuando presentamos el libro. Nos recordó que él llegó a Retiro y la llamó por teléfono. O sea, ellos habían hablado hacía, qué sé yo, un mes, les había respondido, che, sí, me gustaría ir, qué sé yo, y de repente la llamó por teléfono, entiendo que fue por teléfono fijo, y le dijo, estoy en Retiro y me estoy por tomar el colectivo y ya mañana llego. Así que bueno, mi hermana que tenía 18 años, imagínate, se tuvo que ocupar de conseguirle una casa y de todos los preparativos. Y así fue como llegó de sí. Y el primer tiempo yo me resistí un poco porque tenía como el concepto de que lo que él enseñaba era una disciplina, esta disciplina que a mi hermana le gustaba, y como yo saltaba hacia otra disciplina, pensaba que eran dos cosas que no combinaban, no me iba a ser útil. Y después, bueno, después entendí que sí, que era muy necesario y fui su alumna, ¿no? Durante todos los años que él estuvo acá, y cuando se fue a Uruguay también venía. Pensaba cuando hablabas del homenaje, que es este libro, el homenaje a él, pensaba también un homenaje al vínculo entre ambos, ¿no? Sí. Digamos, también tiene que ver con eso. El libro es la expresión de una relación. Sí, completamente, porque aparte... Qué lindas imágenes. Sí, son vintage, mirá. O sea, todo es vintage. Qué lindo, mirá. Nosotros tuvimos una relación muy particular porque él se sentía muy solo, había tenido una vida bien complicada, él era piloto, por eso el libro se llama Jinete, Piloto, Jinete, que no tiene nada que ver conmigo lo de piloto, pero él era piloto y se formó en la Escuela de Aviación de Estados Unidos. Mirá. Y también fue piloto instructor y piloto de guerra. Y piloto piloto comercial. Te quería decir que su vida había sido muy solitaria porque él primero tuvo algunos problemitas con esta situación de ser piloto de guerra, que estuvo prisionero, más que problemitas, una situación muy desagradable. Fue prisionero en la guerra del Congo belga.
Y a partir de esa situación de haber estado prisionero empezó a padecer de insomnio porque él se escapó. Bueno, la historia es bastante truculenta, pero se escapó y sobrevivió de milagro, y entonces a partir de esa situación empezó a tener insomnio y después tuvo una vida muy complicada con su familia, con sus hijos, y vivió toda la vida solo, o mucha de su vida solo. Por eso te decía que el vínculo era tan profundo, porque él nos pedía todo el tiempo que lo acompañásemos a comer. Entonces él iba a comer al Júpiter, después iba a tomarse un vino blanco a la mañana, medio rari, pero bueno, eran sus gustos. Iba a tomarse un vino blanco al Hotel Pico, también iba a un bareto medio infesto que había ahí en la 21, que yo no me lo acuerdo, no me acuerdo ahora cuál era, pero era un bareto medio bueno. Así, bien de parroquianos. Y bueno, él pretendía que estuviésemos mucho tiempo con él, y entonces lo pasábamos a buscar. Él se guardaba, cuando comían solo, se guardaba siempre las costeletas que le sobraban en una servilleta, se las metía en el bolsillo, se las llevaba mi perra, y nada, y compartíamos casi todo, el almuerzo, y después él se dormía en el sillón, y montábamos, y después cenaba, y después lo llevábamos a su casa, y así. Claro. Entonces se construyó un vínculo muy potente. También iba a la casa de mis padres, hacía muchas actividades con mi mamá, él era un apasionado de la historia, entonces, y mi vieja, como se dedicaba al francés, convocaba a sus alumnos y él hablaba, ponerle, de Carlos V o de la Revolución Francesa, y entonces compartía en casa, iba a comer con mi familia. Bueno, hacíamos como una vida, como una persona más de mi familia. Y entonces, bueno, construimos un vínculo espectacular. Claro. Además de conocer un maestro, o sea, es una experiencia que no todo el mundo tiene. Claro. No es un profe de equitación, era un maestro, sí. ¿No? Un maestro y alguien que se volvió parte de la familia en algún punto, por lo que contás. Sí, totalmente. Totalmente, pasaba las fiestas con nosotros. Claro. Nada, y él no quería estar solo, le desesperaba estar solo, y era parte de las condiciones, ¿no? Yo voy, pero no voy a comer solo, voy a comer con ustedes. Y por supuesto cocinaba, traía su ollita a presión, nos hacía comida rica francesa. ¿Cómo surge el libro? Bueno, el libro surge porque él hablaba francés y hablaba muy mal castellano. Y si vos entrevistaste a mi mamá habla francés porque es profesora, entonces yo me vi obligada a estudiar francés. Claro. Pero ahí es cuando dije, buena de mamá, porque me daba las clases a mí en francés, pero los demás no entendían. Y él veía la necesidad de poder transmitir en castellano, o sea, dejar algo que pudiese ser fácilmente comprensible. Entonces empezó a grabar cassettes, cassettes de una antigüedad, sí. Pero él grababa cassettes y me los mandaba. Y empezamos así conversando, ¿no? Primero, él viajaba mucho, no estaba permanentemente acá porque primero tenía que ir a renovar tenía que salir del país para que no se le venza, no sé qué, ¿qué era? Lo de la visa, sí. Claro. Bueno, entonces salía cada tanto del país y después viajaba mucho a Europa porque tenía alumnos allá y bueno, iba también a ver su casa y bueno. Cuestión que él empezó a grabar cassettes. Ahora, perdóname, te pregunto, sí. Cuando empezaron a grabar los cassettes, ¿ya tenían la idea
¿Cómo surge o sea, es un pedido tuyo de que... No. Yo no pedía mucho porque la verdad estaba un poco abrumada yo en ese entonces, porque tenía 18 años, o 19, ponele. En todo ese periodo había empezado la facultad. Vivía sola, tenía 3 laburos, venía a montar, quería hacer mi carrera deportiva. Y él quería, me visitaba, yo trabajaba en Manolo, no sé si te acordás vos, Manolo Fast Food. Bueno, había acá en Pico, una hamburguesería. Okay. Y yo laburaba ahí y caía mi profesor. Y se sentaba, él quería tomar vino, y ahí no vendían vino, vendían agua y Coca-Cola. Pero bueno, yo le decía que consumiese algo porque me daba mucho apuro, y él se sentaba y me llevaba fotos. Y me decía, a ver, ¿cuál es el error en esta foto y cuál es el error en esta foto? ¿Qué es lo que está bien? Y así yo trataba de dedicarle todo el tiempo posible, pero me era muy difícil. Y aparte quería, qué sé yo, quería salir. Era medio un perno que teníamos que venir a montar a las 6 de la mañana. A veces, como siempre, llegábamos tarde. Por ahí ya después empezó a poner la clase a las 7. Pero bueno, montábamos un montón de horas, 5 o 6 horas. Y traíamos los caballos y los cuidábamos, les dábamos de comer. No acá, pero teníamos una quinta, íbamos y veníamos. Bueno, era como mucha la demanda. Claro. Entonces él en un momento dijo, yo le voy a grabar para que usted escuche cuando pueda. Ahí estuvo bien. Qué lindo el trabajo, la relación entre el texto y las imágenes, los gráficos. O sea, la maquetación es muy, muy linda. Bueno, ¿Le hiciste vos sola? Lo hice con un diseñador. Mirá, con mi primo lindo. Nicolás, de paso. Nicolás Carracedo. Por ahí si alguien lo quiere contratar. Muy lindo. Sí, está, creo que quedó bueno. Tiene algunas partes un poquito más dificilongas, pero en general el objetivo era que se pueda leer y que aparte sea un libro de consulta para los profes sobre todo, que se inician y que bueno, puedan encontrar ahí un poco su marco teórico cuando están dando clases. Y esa parte que estás mirando, esta era la letra de él, ¿no? Ah, mirá. Y hay todo un capítulo que se llama Cartas de mis alumnos, que él le gustaba que le escribiésemos contando nuestra experiencia en sus clases. Un poco para poder dar fe de que él era un buen docente, o sea, buen maestro, porque en su apariencia era medio particular. Digamos, él se ponía una joguineta verde y unas botas de vaquero marrones por arriba del pantalón y venía una bicicleta amarilla y mucha imagen de grosso no daba. Entonces a veces nos decía, bueno, escriban algo para que yo pueda demostrar, y hay cartas de los alumnos de Europa y todo, que realmente no soy un chanta. Y bueno, no era un chanta, era una persona súper reconocida, alumno de este señor, que es Nuno Oliveira, que fue el mejor jinete del siglo pasado. Ese era un portugués, que fue realmente una eminencia en equitación. Eso no lo dije yo, por supuesto que era el mejor jinete del siglo pasado. Tiene miles de libros, ese señor, no sé si tantos libros de él, sino se ha escrito mucho después. Alumnos, su hijo, hay obras completas de recopilación de fotos, de todo. Bueno, fue un jinete súper importante en la historia de la equitación. Y él fue su alumno. ¿Este libro lo presentaron acá? Sí. ¿Y lo van a llevar para Buenos Aires, digamos, para otro centro donde haya personas que se puedan llegar a interesar? Digo, porque es un material re interesante para... no sé. Para que pueda distribuirse. Por ahora no sé. Lo próximo que voy a hacer es tratar de ponerlo de modo digital para que algunos alumnos que están interesados, que son exalumnos míos que viven afuera, que lo quieran tener. Pero bueno, sí, capaz, voy a ver cómo se da la vida del libro. Está bien, está bueno. Y después Una veré. vida nueva. Sí, lo más importante era poder finalmente dejar plasmado su técnica en castellano, de forma concisa, fácil de leer, para que quien lo necesite pueda hacer uso de esa información. Y si tuvieses que sintetizar, ¿no? Simplificar un poco la disciplina, pero sobre todo lo que él pregonaba, ¿qué nos podrías decir?
tenía su meta, digamos, por expresarlo de alguna manera, era darles una mejor calidad de vida a los caballos y respetar su identidad. Y para él respetar la identidad de un caballo que trabaja, ¿no? No de un caballo en libertad. Un caballo que se utiliza para realizar el deporte o estas disciplinas. Su objetivo era respetarlo y respetar su identidad y obtener la máxima belleza y esplendor y poder que representa un caballo cuando está en movimiento, ¿no? Por eso yo te decía que él siempre expresaba que la equitación es un arte porque utilizás el caballo como materia prima y con esa materia prima lográs ejecutar un movimiento que puede ser sincronizado con la música, no sincronizado con la música, pero explotás a partir de esa materia prima arte en movimiento, decía claro. él, ¿no? Después se puede ver eso expresado en cosas mucho más pequeñitas. Por ahí uno se imagina, bueno, siempre un caballo de adiestramiento haciendo piafo, pasallo, ejercicios de alta escuela, pero bueno, no siempre es así, ¿no? Porque ese es un nivel recontra avanzado. Claro. Pero él lo sentía así y también creo que algo que le importaba mucho transmitir, o que por lo menos creo que nos importó a los que estuvimos recibiendo su formación, fue tratar de chipear la cabeza a una metodología mucho más rigurosa, más organizada, una forma de trabajo que nos sirve aparte para el resto de la vida, porque claro. Mi hermana, que es bailarina, ella siempre dice que el único maestro que tuvo en su vida, por más que se haya formado con los mejores y más grandes bailarines del mundo y tal, fue con Desi, porque él era una persona súper metódica, tenía un plan, era súper riguroso con el horario, súper riguroso con el trabajo diario, ¿no? Por ejemplo, nos decía, bueno, vamos a hacer un círculo como figura para empezar a trabajar. Y hasta que no sabías hacer un círculo no empezabas y capaz que te hacía, mi hermana contaba el otro día, le hizo caminar, toda la clase fue caminando, dibujando un círculo, porque una vez le salía un huevo, otra vez le salía más acá, más allá, bueno. Entonces él era riguroso con eso, con un fundamento que era la calidad, era claro. como un combatiente de la mediocridad. Y renegó un montón acá, también hay que decirlo, acá con la idiosincrasia argentina, ¿no? Claro. Bueno, más o menos, yo qué sé yo, le ponemos un alambrecito y atamos esta baranda y, no sé, me falta un estribo, tengo un estribo más largo que el otro, pero bueno, más o menos, estoy más o menos sentado en la silla. Bueno, todas esas cosas no las podía soportar, ahora yo las entiendo, pero él quería desarrollar la excelencia, pero las cosas sencillas. Él decía, la equitación es hacer cosas simples a la perfección. Llegamos al cierre de esta charla hermosa que tuvimos con Virgi. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por este momento y también toda esta experiencia tan específica sobre la relación con los caballos, ¿no? Y tu experiencia personal en la construcción del libro. Bueno, muchísimas gracias. Espero que quienes lo lean lo disfruten y les sea útil. Bueno, y nos vemos la semana que viene para más impresiones.